Ese hombre de la izquierda es Louis Fitch, católico, quien era el director de la agencia católica del FBI cuando la masacre de Waco. En la imagen junto al cardenal de Boston, Bernard Law. Y ahí tenemos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este tribunal fue el que el 17 de junio de 1963 prohibió la lectura de la Biblia y la oración en las escuelas públicas, justamente lo mismo que se hacía en la Edad Media. Este fue Earl Warren. En 1961, él era el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y declaró en 4 ocasiones que las leyes dominicales son constitucionales. Y ahí tenemos los 9 miembros del Tribunal Supremo, 5 de ellos, mayoría católicos. George Bush, hijo, fue elegido presidente por esta Corte Suprema católica, en su mayoría, el 13 de diciembre del 2000. Indudablemente, si los jesuitas han utilizado y están infiltrados en la Corte Suprema con su mayoría católica, ellos fueron los que eligieron a Bush, ellos son los que marcan la política de Bush. Los políticos norteamericanos tienen su patrón, tal como viene expresado en la página web de la BBC. El patrón de los políticos norteamericanos es Thomas More, patrón de políticos, hombre de Estado y jueces. ¿Quién era Thomas More? Thomas More fue uno de los más sangrientos inquisidores que existieron y responsable de llevar a la hoguera a William Tyndale, junto con muchos otros cristianos. Entre sus actividades destacaban la masiva quema de Biblias y, sorprendentemente, este hombre fue canonizado en 1935, aunque nos sorprende a nosotros, pero no debe sorprender lo que hace Roma. Este es el hombre que Thomas More llevó a la hoguera, William Tyndale. Este hombre tradujo la Biblia al inglés desde Bélgica y la Iglesia Católica Romana decía que la traducción era una herejía. El canciller del Vaticano para Inglaterra, entonces Sir Thomas More, organizó su secuestro y encarcelamiento durante año y medio. Más tarde fue quemado en un poste en Vilvoorde, Bélgica, en 1536. Lo sorprendente es que fuera un ciudadano común, no religioso, este señor Thomas More, el que estuviera al frente de la persecución. El 6 de octubre de 1536 se quema a William Tyndale. Mientras moría, oró a Dios y dijo: Señor, abre los ojos de Inglaterra. Esta oración fue respondida ese mismo año con el decreto real de imprimir la Biblia entera al inglés. Pues este hombre, Thomas More, que era canciller del Vaticano en Inglaterra, que era un inquisidor, es el patrón de los políticos y altos cargos de los Estados Unidos. En la Misa Roja, que se celebra cada año en Estados Unidos, se rinde tributo a Sir Thomas More y se entrega el premio Santo Tomás. Esa es una imagen de George Bush saliendo de la Misa Roja el 2 de octubre del 2005. El presidente Bush sale de la Catedral de San Mateo con el Catedral McCarrick, caballero de Colón, y a la derecha el juez de la Corte Suprema John Roberts, después de atender la misa, el domingo 2 de octubre del año 2005.
Esta es la misa que se celebra en honor a Thomas More, que fue el inquisidor que llevó a la hoguera a William Tyndale. Y repetimos que es el patrón de todos estos personajes que ustedes están viendo, tanto políticos como jueces. Ahí tenemos otra imagen de la Misa Roja. Saludos entre los asistentes. Condoleezza Rice abandona la misa también. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en el 2006, abandona la Misa Roja. El fiscal general, Alberto González, también asistente en la Misa Roja. Antonin Scalia, juez de la Corte Suprema, en el 2006. Todos los políticos y jueces del país rindiendo honor a Roma y venerando a Thomas More, un inquisidor. Ahí está el general Peter Pace, máximo responsable militar de los Estados Unidos, después de Bush, también en una misa roja. Y hay misa roja y también la hay misa azul. Ahí tenemos al cardenal McCarry, que esta vez en una misa azul. Y en esta misa azul se celebra para pedir la bendición por parte de una autoridad católica para todos los cuerpos policiales del país. Ahí tenemos una imagen de Bush en el Centro Cultural Juan Pablo II. De hecho, el momento en el que se iba a inaugurar. Está la vinculación que tienen los políticos, y en este caso el presidente Bush, con la jerarquía católica y con los jesuitas, que sus palabras del 24 de marzo de 2001 fueron: la mejor forma de honrar a Juan Pablo II, verdaderamente un gran hombre, es escuchando sus palabras y poniendo en acción sus palabras y enseñanzas aquí en América. Un presidente de los Estados Unidos supuestamente protestando, diciendo que hay que dar honor a Juan Pablo II poniendo en acción sus enseñanzas católicas. Ahí tenemos otra vez a George Bush junto al cardenal Edward Egan, arzobispo de Nueva York, en una ceremonia en memoria del cardenal John O'Connor en la Catedral de San Patricio. El gesto es significativo. Y ahí tenemos también a George Bush en el National Catholic Prayer, que es una reunión donde se juntan los católicos para orar por la nación de los Estados Unidos, y cómo no, George Bush asiste a esta reunión. Por eso el libro del conflicto de los siglos, escrito hace más de un siglo atrás, preveía y decía: el catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Y es cierto que estaba ganando entonces y sigue ganando terreno en todas direcciones. Otra imagen de Bush en el National Catholic Prayer, 7 de abril de 2006. Y otra imagen de Bush, un miércoles de ceniza. Obsérvese el gesto que hace Bush antes de recibir la ceniza. El mismo gesto que hacían en el antiguo Egipto, que ahora vamos a ver qué simbolizaba. El libro Codex Mágica nos revela que la X era el emblema del dios del cielo en Babilonia. Los masones pronto tomaron esta letra exactamente por su significado paranormal como un signo de Lucifer. Ese es el signo que hacía George Bush. George Bush fue a visitar a un gran amigo suyo el 13 de junio del 2008. George Bush estaba de visita en el Vaticano porque el propio Papa había estado oprimido en los Estados Unidos. Y el Papa le había entregado a Bush la vara de Moisés con los 10 mandamientos inscritos en ella. Parece ser que el Papa Benedicto
estaba asignando a Bush la tarea de llevar a cabo una obra para poder defender los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Por eso cuando George Bush va al Vaticano, declara, según el Telegraph de Londres, que se encontró con él y literalmente dice la cita: Bush está pensando convertirse al catolicismo. No debe ser ninguna sorpresa para nosotros, ya que Bush, en sus formas, en su vida y en su trabajo, sirve a los intereses de la Iglesia Católica. Este Papa, que sabemos que fue instruido también por jesuitas, y que lo vemos aquí en la foto en el Concilio Vaticano II, recibiendo instrucciones de su mentor, el teólogo progresista y jesuita Karl Rahner. Karl Rahner era entonces el mayor teólogo, será considerado, del siglo XX. Él y otro autor escribieron un libro llamado Unidad de las Iglesias, una posibilidad actual. Este teólogo jesuita fue el que adoctrinó al actual Papa. Y aquí encontramos a Robert Drinan, el primer congresista jesuita de los Estados Unidos. Escuchen bien, porque entre 1971 y 1981, este jesuita y profesor de Georgetown fue congresista dentro del Congreso de los Estados Unidos. Estaba haciendo política dentro del Congreso de la Nación Protestante de los Estados Unidos. Por eso el 10 de mayo del 2006, Robert Drinan, antes de su muerte, recibió la medalla del Congreso de los Estados Unidos, medalla que, como antes hemos dicho, reciben todos aquellos que sirven a los intereses de los jesuitas. ¿Quién es la mujer que está a su lado? Esa mujer es Nancy Pelosi, la actual presidenta del Congreso. Si algo ocurre al presidente y al vicepresidente, ella toma el control político del país. El diario El País de España, de 8 de noviembre del 2006, dijo de esta mujer que era la mujer más poderosa de los Estados Unidos. Y este hombre es Robert Drinan, Stephen Privet. El 4 de enero de 2007 inaugura por primera vez en la historia la primera sesión del Congreso de los Estados Unidos.